Bien, pues lo que yo hoy quería compartir, siempre le pongo título a lo que comparto y es algo que es una pregunta y es una pregunta que me hago a mí misma y dice, ¿estar a los pies de la cruz o tomar la cruz? En los evangelios de Marcos, de Mateo y Lucas vemos que nos habla del mismo versículo, aunque en diferentes palabras, y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiso decir Jesús en cuanto acerca de estos versículos? Los cristianos vemos que la cruz para nosotros es como un símbolo valioso, ¿verdad? Sobre la redención, sobre la expiación, el perdón, el amor, la gracia. Pero en los días de Jesús la cruz representaba muerte, representaba tortura, donde los romanos, digamos que obligaban a los que condenaban a coger sus propias cruces y a cargarlas al lugar de la crucifixión. Y se enfrentaban al ridículo, se enfrentaban al dolor y se enfrentaban a la humillación por el camino de la muerte. Por lo tanto, tomar nuestra cruz y seguirle significa estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. Morir a sí mismo dice que es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo en Lucas 9, 24 y 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En pocas palabras, ¿de qué te sirve ganar el mundo si perdieres tu alma? Y es que aunque el llamado es difícil, costoso, digamos que la recompensa es inigualable. Y es algo que tenemos claro en nuestros pensamientos, pero cuánto nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿verdad? Donde quiera que Jesús iba, Él atrajo a las multitudes. Siempre estaba rodeado de gente. El punto, a menudo le seguían y le seguían como el maestro, le seguían como el Mesías, pero dice que el punto de vista de quien era Jesús o lo que vino a hacer estaba distorsionado. Pensaron que Cristo traería la restauración del reino, pensaban que también los iba a librar del opresor, que en ese caso eran los romanos. Incluso el círculo íntimo de los discípulos de Jesús pensaban que el reino venía pronto. ¿Y qué ocurrió? Que toda esa popularidad que hicieron de Jesús se vino abajo. Muchos de los seguidores es como que se escandalizaron y lo rechazaron. No fueron capaces de dar muerte ni a sus deseos, planes, ideas, para intercambiarlos por lo de Jesús. Y es que cuando las cosas nos van bien, es fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Pero nuestro compromiso verdadero dice que con Él se revela durante las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le siguen. Y en Juan 16:33, aunque no lo vamos a leer, pero habla de confiar. Habla de que confiemos, que tendremos aflicciones, pero Él, que dice, ha vencido el mundo. Amén. Y ahora sí que vamos a Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo el otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabras duras, ¿verdad? Palabras fuertes. Y es que parecía que habían 3 personas aquí que parecían estar dispuestos a seguir a Jesús, ¿vale? Pero cuando Jesús los cuestionó, los puso en duda, dice que más adelante su compromiso fue a medias en el mejor de los casos. Fallaron al no medir, el costo de seguir a Jesús. Ninguno estaba dispuesto a tomar la cruz y crucificar sus propios intereses. Entonces, por lo tanto, Jesús apareció para disuadirlos, es decir, para que cambiaran su manera de pensar,
o de actuar o de sentir. Y digo yo que tan diferente, ¿verdad?, es a la típica presentación del Evangelio. ¿Cuántas personas podrían responder al llamado que fuera, al llamado al altar que fuera, vamos a seguir a Jesús, pero tienes que enfrentar la pérdida de amigos, familiares, negocios, tu carrera, incluso tu propia vida? ¿Cuántos seguidores dejarían de seguir a Jesús, verdad? Y es que hoy, tristemente, Jesús nos lo vuelve a recordar a su pueblo hoy, que el hecho de venir al altar tiene que ver con renunciar, tiene que ver con enfrentar pérdidas si es necesario. A esto se refería cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. Este es el valor del verdadero evangelio. Y es que en lugares del mundo estas consecuencias son una realidad. En la escuela de misiones lo que mayormente nos están enseñando es morir a nuestro yo y seguir a Jesús. Nos cuentan testimonios de gente que ha dejado sus propiedades, su familia, su todo, por ir a un lugar donde cambian las costumbres, donde no conocen, donde todo es nuevo para uno. Y no estoy hablando de que uno tenga que ser misionero fuera para experimentar. Tú ya en tu ciudad, en tu lugar, en tu barrio ya eres misionero. Y Dios nos está llamando a tomar la cruz y seguirle. Y hoy nos dice: ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Dice: si llega el punto en tu vida donde te enfrentas a una elección, que te digan o Jesús o las comodidades de esta vida, ¿qué elegirías? Hoy nos está diciendo que es tiempo ya de determinarnos por elegir seguir a Jesús. Dice que tenemos que hacer caer conceptos del evangelio que vivimos, o querer pagar el precio, o decir no a lo que no está en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Del 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo aquí está haciendo una comparación. Estamos afligidos, atribulados, mas no angustiados. Pablo es una persona que vivió la persecución desde el momento que dijo sí a Jesús, desde que se hizo seguidor de Jesús, fue perseguido y en cuanto él predicaba el Evangelio, era perseguido. Pero él sabía a quién recurría. Y si no hubiera sido por la intervención de Dios en él, ¿qué hubiera pasado con esas aflicciones? O sea, hubiera sido una persona totalmente anulada al servicio de Dios o a su misma persona. Dicen apuros, pero no desesperado. El Espíritu Santo lo guiaba. Fue perseguido, pero no alcanzado. Sí que fue golpeado, derribado, pero no destruido, porque en su debilidad él era fuerte. Y los cristianos no deberíamos tener temor cuando decidimos seguir a Cristo, porque cuando te comprometes a seguirle a Él, sabemos que el mundo nos va a odiar, sabemos que el mundo te va a despreciar. Y en estos tiempos debe ser para nosotros gratitud, honor, de ocupar nuestro lugar junto con Cristo, ¿no? Digamos que el verdadero lugar que Dios nos ha dado, y aunque seamos un bicho raro para el mundo, es un privilegio que te desprecien por ser hijo de Dios. Dice que el cristianismo es costoso, dice que el evangelio es claro, dice, pero querer ser fiel y vivir un cristianismo de microondas, como a veces decimos, de supermercado, dice, donde solo se elige lo que conviene a uno, dice que esto es totalmente contradictorio a lo que nos manda Jesús. El seguir a Dios dice que es para tomarlo en serio, sin pretender acoplarlo a deseos de nuestra carne, porque se trata de andar en el Espíritu. No podemos negociar con Dios. Dice que ser cristiano se demuestra con coherencia. Dice que pagará a cada uno según su conducta. Este es la justicia de Dios y el amor de Dios es justo. Y al final de nuestras vidas, ¿qué haremos? Seremos examinados en el amor de Dios. La palabra cristiano tiene que ver con aprendiz, tiene que ver con imitador, Cristo en pequeñito. Y para llevar ese título, ese noble título que nos ha dado como hijos, dice que debemos hacer sobre todo lo que Cristo nos demanda, ¿no? A través del Evangelio. Debemos oponernos, debemos negarnos
a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. La palabra negar tiene que ver con rechazar o renunciar a la conexión con algo o con alguien. Entonces, negarse a sí mismo es renunciar al propio interés, rechazando comodidades, deseos. Dice, abandonando mi propia voluntad para hacer la de Cristo, imitando a Jesús, aquel que se entregó a sí mismo con toda confianza para el plan de Dios, el plan de salvación para nosotros. Dice que seguir a Jesús es un aspecto de vida cotidiana y una vida de perseverancia y fidelidad. Ser un discípulo fiel dice que implica tomar decisiones cada día para vivir al modo de Jesús, no al nuestro. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no da miedo tomar la cruz si a través de ella podemos obtener el reino? Porque ahí encontramos salvación, ahí encontramos el perdón de Dios, la vida, la protección, la fortaleza en nuestra mente. Dice que encontramos el gozo en el espíritu. Dice que en la cruz está la más alta virtud y la santidad perfecta. Marcos 9:1. Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El Evangelio de hoy dice que presenta las condiciones para poder seguir a Jesús. Dice que Pedro no entendió nada cuando Jesús le habló del sufrimiento y de la cruz, no entendió nada. Pedro acepta a Jesús como el Mesías, pero no lo acepta como el Mesías sufriente. Dice que ante la incomprensión de Pedro, entonces Jesús describe el anuncio de la cruz y explica el significado de la cruz para la vida de los discípulos. Entonces sabemos que en aquel tiempo la cruz era pena de muerte, que el Imperio Romano imponía a los marginados. Toma la cruz y cárgala en pos de Jesús. Y mi pregunta ¿es lo mismo que aceptar ser marginado en medio de esta sociedad que vivimos en injusticia? Esto es una pregunta para que meditemos en ello. Dice que la cruz es la consecuencia del compromiso libremente que asumió Jesús para revelar que la buena nueva de que Dios es el Padre y por conveniente nosotros somos aceptados como hijos, somos tratados como hijos. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Él fue perseguido y no tuvo miedo a dar su vida. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo... Jesús se le presenta y él, hay un cambio en su vida, ¿verdad? Hay una convicción de pecado. Ese Saulo de Tarso está crucificado, ¿verdad? Se queda crucificado y el que se levanta es el nuevo Pablo, ¿verdad? Entonces, si Pablo pudo creer que él estaba crucificado junto con Cristo, nosotros también lo debemos creer. Y esto está escrito en Gálatas 5:24. Dice que los que somos de Cristo no que tenemos, sino que hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Entonces, ¿por qué por qué no vivimos en victoria? Dice que lamentarse y quejarse de las continuas quejas, la raíz de todo eso es el pecado, es la incredulidad. Y no nos ayuda a estar al pie de la cruz, porque ahí no es donde venció Jesús. Él venció sobre la cruz, venció toda potestad. Y es ahí donde nosotros también vencemos hoy. Dice que cuando tomas tu cruz es algo que debe ocurrir en tus pensamientos. Cuando durante el día vienen a tu mente pensamientos que no son agradables a Dios, los llevas a una muerte, dice, en la cruz en tu interior. ¿Qué significa? Que no estoy valorando esa victoria en la cruz, que digamos que le estoy dando lugar a la derrota en mi vida y que estoy haciendo a Jesús pequeño en mi corazón. El juzgar, la queja, la crítica, el que
todo lo cotidiano me resulta algo que no me satisface. Todo eso tenemos que negar, esos pensamientos, y desecharlos. Dice que nuestra mente tiene que estar alerta y tiene que estar en guardia. En la puerta de mi corazón, ¿quién decide lo que entra? Somos nosotros. Cuando llega un pensamiento de repente pecaminoso a tu vida, es una tentación. ¿Y qué ocurre? Que el enemigo te está haciendo, te está proponiendo, te está invitando a entrar a tu vida. Pero, como hemos dicho, tú puedes decidir negar ese pensamiento y decir no, lo que entra en mi corazón. Dice también que el pensamiento no hay que retenerlo, hay que negarlo. Cuando yo lo retengo, lo estoy reteniendo en mi mente. Es algo que forma parte aquí y que un día eso se hará real y lo creeré, y entonces seguiré viviendo en derrota. Dice que padecer en la carne es terminar con el pecado. Cuesta y duele ir en contra, ¿verdad?, de lo que te atrae en tu naturaleza pecaminosa. Dice que negar los pensamientos que tiendes a pensar, dice, al igual que una cruz física causa sufrimiento en el cuerpo. Dice, esta cruz también causa sufrimiento para tu carne. Esta parte de ti que se siente atraída por el pecado y que se niega a no ser satisfecha. Es ahí donde Jesús te está diciendo, tienes que morir a ti. O sea, toma tu cruz y sígueme. Pero tenemos una buena razón para negar estos pensamientos y padecer, y la razón está escrita en 1 de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta tendría que ser nuestra motivación. En este versículo promete que cuando tú sufres en la carne, es decir, cuando tú tomas tu cruz cada día y niegas esos pensamientos, terminas con el pecado. Es decir, Dios se fortalece en esa debilidad. ¿Qué ocurrió? Jesús se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba todo pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Dice, si dices no a la tentación, cuando vengan esos pensamientos, te vas a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, esos pensamientos ya no cogen una fortaleza en tu mente, en tu vida. Es algo que tú los dominas, es algo que ya no está forjado en ti. ¿Por qué? Porque se trata de vivir en el Espíritu. Se trata que si no vivimos en el Espíritu, nunca puedes ser libre de eso. ¿Qué hizo Jesús en su vida diaria? Dice, él tenía la decisión firme cuando era tentado. Dice, que no se haga mi voluntad, que se haga la suya, ¿no? La voluntad del Padre. Jesús nunca cedió al pecado, ni en palabras, ni en pensamientos, ni en hechos. Dice que tomar la cruz nos va a ayudar a menguar para que el carácter de Jesús se haga fuerte, se fortalezca en nuestras vidas, se haga fuerte, se haga grande y nos fortalezca. El llevar la cruz cada día nos va a transformar en el carácter de Jesús. Y digamos que hay gente que está cerca de la cruz, pero está a la misma vez tan lejos de Jesús, porque la cruz no es lo que salva. La clave está en Cristo. El Verbo, el que se hizo carne, el que dio su vida por ti y por mí, el que dio sentido a tu vida y que por eso hoy podemos estar aquí. Dice que si solo nos mantenemos cerca de la cruz estaremos viviendo una religiosidad. Dice que Pilato estuvo cerca de la cruz, los romanos estuvieron cerca de la cruz, pero ¿de qué sirvió? No sirvió de nada, porque no reconocieron al que dio su vida por ellos. Lo que nos da valor es reconocer al que te salvó, al que te dio vida. El compromiso con Cristo, lo que hemos dicho, sabemos que significa tomar cada día nuestra cruz, renunciando a sueños, renunciando a muchas cosas, incluso tu propia vida si es necesario por causa de Cristo. ¿Estamos preparados para esto? Solo si tomas tu cruz voluntariamente dice que puedes ser llamado discípulo. Y esto lo encontramos en Lucas 14:27. Dice que la recompensa vale la pena. Jesús siguió su llamado de muerte a sí mismo. Y tomar la cruz y seguirle es el don de la vida en Cristo. Amén. Pues esto es lo que tenía como reflexión. Y bueno, si tú que nos estás viendo no has tomado esa decisión, el tomar la cruz y seguir a Jesús se trata de decisiones, de tomar decisiones. Y a lo mejor hoy sea el día que puedas tomar esa decisión.
Así que gracias por estar ahí, al otro lado. Decir que vales mucho para Dios es algo que siempre decimos de aquí dentro y nada, el domingo nos vemos a las 12. Que Dios os bendiga.